En un mundo convulsionado, la Argentina parece un país de otro planeta. La particularidad de atravesar una crisis bastante grave y eterna casi, en medio de una paz social inédita, condujo a determinadas lecturas o interpretaciones en torno al balance de las elecciones que tuvieron lugar el domingo pasado y que voy a intentar poner ahora un poco en cuestión. Una de ellas, una de estas lecturas, afirma que estamos ante la vuelta de un bipartidismo sólido y que este fenómeno, presuntamente, debería tomarse como un dato positivo y hablaría de una mayor estabilidad del sistema político argentino. La realidad es, como leí por ahí, que en estas elecciones generales se dio una especie de balotaje en dos tiempos y con el voto negativo como principal motor. En la contienda electoral más polarizada desde 1983, la base electoral del Frente de Todos votó en agosto como si fuera un balotaje. Y lo mismo hicieron en octubre las personas que apoyaron a Juntos por el Cambio. Una porción considerable de ambos electorados, no hablo de los núcleos duros de cada coalición, votaron porque se vaya el que está ahora o para que no vuelvan los que estaban antes. Y lo hicieron, con la herramienta que consideraban que era más eficaz. Las terceras fuerzas, entre ellas el Frente de Izquierda, en el terreno electoral, en parte, fueron víctimas de esta polarización. Relacionado con esto, hay que tener en cuenta que estos dos polos están representados por coaliciones, no por partidos, con liderazgos que no son hegemónicos porque expresan a su manera a distintas fracciones de una sociedad bastante rota, con muchos desilusionados y otros tantos más perdedores casi siempre y permanentemente y desde hace muchas décadas. En eso, la Argentina está a tono con el malestar que recorre otros países del continente o del mundo. Aunque aquí el régimen político, por ahora, haya sido exitoso en contener la bronca que en otros lados se expresa en la calle. Si esto es así, no puede considerarse que lo sucedido en las elecciones es el producto de una maduración democrática y de una nueva vitalidad de los partidos tradicionales, que, por lo menos desde el 2001, si no de antes, tienen una crisis permanente y recurrente. Por otro lado, la recuperación de Macri hacia las generales, entre las PASO y las generales, habla de los límites de la estrategia o de la táctica antigrieta, para decirle de alguna manera. Macri se recuperó apostando a la polarización o a la radicalización de su discurso, al enfrentamiento y a la ofensiva. Quiero decir, mostró un límite a la orientación que pregonaban que para combatir inteligentemente o de manera inteligente a la derecha había que parecérsele en muchos aspectos o no hacerle el juego, comillas, en la calle, ni con la apuesta al conflicto, en paz, tranquilidad y con la bandera del consenso. De hecho, el candidato que más se les parecía al macrismo, tanto en discurso como en estética, Matías Lamens, candidato acá por la Ciudad de Buenos Aires, fue uno de los grandes derrotados en la jornada del domingo pasado. En este mismo sentido, me parecen de mínima erradas o muy cuestionables esas miradas de analistas o periodistas que festejan la supuesta maduración cívica de la derecha, que ahora tiene una representación electoral o sale a copar la calle pacíficamente y con buenos modales. En su lógica un poco de hierro, en la que siempre están a la caza o a la búsqueda del mal menor, aseguran que prefieren esto antes de que vayan a golpear la puerta de los cuarteles. Pero la realidad es que no golpean la puerta de los cuarteles porque no pueden, no porque no quieren. Porque, entre otras cosas, hay una crisis histórica de lo que se conocía como el partido militar.
Pero además, como lo demuestra el ejemplo extremo de Patricia Bullrich, son todo lo pro-militares o pro-fuerzas de seguridad que les permite la relación de fuerzas. Y con esa convicción impulsaron y luego encubrieron crímenes de Estado como lo de Santiago Maldonado o Rafael Nahuel. Empoderaron a las policías bravas o a los servicios de inteligencia. Festejar los avances políticos de la derecha o disputarle en su terreno, eso es hacerle el juego a la derecha. De hecho, en el camino a octubre, esta lógica envalentonó a Macri y le permitió salir con lo que consideraron una derrota digna y continuar en carrera, más allá de si tiene o no tiene éxito en convertirse en el líder de la oposición. Entonces, estos giros hacia la moderación, que pueden ser tácticamente exitosos, en el terreno electoral, por ejemplo, son estratégicamente peligrosos en el terreno de la disputa de las fuerzas políticas más en general. Algo de eso vimos y estamos viendo en Brasil o en Ecuador, para poner solo dos ejemplos más o menos cercanos. Por último, y teniendo en cuenta que estamos en una transición con un gobierno saliente y otro que todavía no asumió, más allá de que uno conozca sus trayectorias, su programa, el personal político, y consideren que no van por una salida de fondo o a la altura de esta crisis, es necesario alertar contra cierto discurso que empieza a instalarse y que asegura que podemos salir cumpliendo con todos. Con los empresarios y los trabajadores, con los ricos y con los pobres, con el FMI y los bonistas, con la cúpula de la iglesia o de las iglesias y con el movimiento de mujeres, con los saqueadores y con los saqueados. Para esto, se construye un relato que presenta el panorama legado por Macri como si fuera un desastre natural. La pesada herencia, que tantos usaron, la tierra arrasada, que acuñó Axel Kicillof en la noche del triunfo electoral, o hasta lo que decía Carlos Menem, que en su momento habló de la brasa caliente que recibía. Son todos poetas, pero ya tenemos experiencia de para qué usaron esas metáforas en el terreno de la política concreta. Bueno, no. La crisis actual no es un desastre natural. No todos perdimos y ahora tenemos que reconstruirlo entre todos. Hubo ganadores que ganaron, y mucho, y hubo perdedores que perdieron demasiado. La cuestión es quién va a pagar la fiesta o el desastre de esta crisis. Prever es muy difícil, sobre todo si se trata del futuro, pero en este momento tan complejo, y para estas primeras reflexiones, podemos apropiarnos de lo que decía Antonio Gramsci para burlarse de los positivistas que aseguraban, que en el terreno social o político todo estaba férreamente determinado por leyes que eran como la ley de gravedad. Decía Gramsci, en realidad, lo único que se puede prever científicamente es la lucha.